Buenas noches. El tema que se me ha encargado es la Ley de Delitos Informáticos, conforme la Ley 30.096, que fue del 22 de octubre del año 2013, modificada por la Ley 30.171, que fue publicada el 10 de marzo del 2014. Esta ley, que ya está vigente, va a ser objeto justamente de la exposición que tenemos en este momento. Yo creo que el tema tiende a ver todos los aspectos de los delitos tipificados en nuestra ley. Tenemos que tener presente que en nuestra legislación teníamos en el año 2000 la ley que incluyó dentro del Código Penal el capítulo de delitos informáticos dentro del delito de patrimonio, que es el delito de acceso ilícito, el delito de sabotaje informático y agravantes, pero estos artículos en la práctica no tuvieron mucha aplicación práctica, no hubo muchos casos en 14 años prácticamente, y conforme pudimos analizar cómo estaba redactado el artículo, los artículos 207A, 207B, 207C, que ya están derogados, no permitía delimitar y dividir las distintas conductas ilícitas informáticas. Esta ley sí lo hace. Esta ley contiene los tipos penales que tenemos en el convenio de cibercrimen. El convenio de cibercrimen se dio en 2001, están todos los países de Europa, incluidos algunos países desarrollados como Estados Unidos, como Canadá, Sudáfrica y Japón. Y en este convenio de cibercrimen que consta de tres partes. La primera parte es la tipificación de los delitos informáticos, la segunda son medidas procesales para conservar la evidencia digital, y la tercera parte es la cooperación mutua internacional. En este convenio de cibercrimen se tipifican delitos para que sirvan de modelo en todas las legislaciones y lo incorporen a su legislación. La ley de delitos informáticos, la 30.096, incluye todos estos tipos penales. Entonces, esta ley ya entra al tema de los estándares internacionales, ¿no? Pero claro, hay una pequeña anécdota. La ley se dio en octubre del año 2013. Y como se dio en octubre de 2013, empezaron a haber una serie de críticas en la red, en internet, y hubo una ley modificatoria en la ley 30.171. Una de las primeras críticas era que no tenía la palabra ilegítima y deliberadamente, ¿no? Que sí contiene el convenio de cibercrimen. Pero conversando con otros especialistas y otros colegas, en la parte general del Código Penal, que se aplica también a las leyes especiales, ¿no? Conforme el título preliminar del Código Penal, se establece que la regla general es el dolo, ¿no? Tiene que haber intencionalidad, y solamente la responsabilidad culposa es en aspectos específicamente señalados en la ley. Entonces, según algunos expertos, no necesitaba decirlo expresamente, ¿no? Deliberada y legítimamente, pero hubo una campaña justamente para lograr que se añadiese esa palabra. La norma ha salido con la modificatoria con deliberada y legítimamente, y posteriormente también se incluyó un artículo que sí me parece muy importante, lo que llamamos el hacking ético. O sea, que yo pueda accesar ilícitamente, pueda atentar con la integridad de datos y sistemas informáticos, o pueda abusar de dispositivos informáticos para, debidamente autorizado, ¿no? Para proteger la seguridad de la información, ¿no? Cuando es ilegítima, cuando es deliberada ilegítimamente, sí se configuran los delitos. Bueno, yo creo que empiezo ya, si es que estoy cargando la presentación, pero parece que todavía no tiene. Voy avanzando la presentación, y si viene el soporte digital, lo continuamos, ¿no? Voy con lo habíamos pensado. El tema de delitos informáticos, ¿no? De la ley 30.161, que modifica la ley 30.096, lo vamos a ver de la siguiente forma. Primero, el objeto de la ley. Después, los delitos informáticos contra los datos y sistemas informáticos. Los antecedentes, las definiciones, el delito de acceso ilícito, el delito de atentado contra la integridad de delitos informáticos, el delito de atentado contra la seguridad de sistemas informáticos. Vamos a ver el delito de abuso a dispositivos. Aquí está justamente ya tenemos nuestra presentación. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver si podemos. Aquí estamos.
Aquí está el sumario, que estamos diciendo: delitos informáticos, delito intentado contra integridad de sistemas informáticos, los delitos contra la fe pública, que es la suplantación de identidad, los agravantes, los delitos tipificados en la ley 30.096, la exención de responsabilidad penal por hacking ético, las disposiciones complementarias finales, las disposiciones complementarias modificatorias, la disposición derogatoria y las conclusiones. Primero, el objeto de la ley. La ley tiene por objeto prevenir y sancionar conductas ilícitas. Y esto es importante si tenemos el tema de qué entendemos por delito, que acuérdense que es una acción antijurídica, culpable y debidamente tipificada, y tiene que estar debidamente tipificada. Les cuento un caso que pasó hace tiempo. Año 2003, un ingeniero electrónico, alias Toto, ¿no? La policía peruana con la policía europea hace un operativo en el Perú y en 10 países europeos a la misma hora, a la 1:30 de la mañana. En su domicilio en La Molina, justamente en una conocida universidad, la policía llega con orden judicial a allanar su domicilio e incauta más de 2.600 imágenes de pornografía infantil, ¿no? Esta persona se le prueba que efectivamente había cometido conductas que atentan contra un bien jurídico protegido. Pero en ese momento, año 2003, el Código Penal no tipificaba adecuadamente este delito, ¿no? Había delito contra el pudor, máximas penas 3 años, y esta persona, por falta de tipificación, no se lo pudo procesar, está libre. Año 2004, se modifica el Código Penal, se tipifica el artículo 183A, delito de pornografía infantil. Se precisa específicamente el medio, que es Internet, y una pena máxima de 12 años de pena privativa de libertad. Año 2006, un ingeniero de sistemas, en cooperación de la policía peruana con la policía española, llegan, piden autorización al juez y levanta su secreto de telecomunicaciones y logra, y también el allanamiento de su domicilio, y le incauta más de 2.700 imágenes pornográficas infantiles, y el tema de pedofilia también, y esta persona actualmente está en la cárcel. ¿Qué pasó? Se aplicó una pena de 12 años. La misma conducta. Las mismas pruebas. ¿Qué cambió? La tipificación. Entonces, vamos a ver que en esta ley lo que está buscando es sancionar conductas ilícitas, de acuerdo a estándares internacionales, que muchas veces no estaba suficientemente legislado en nuestro país. Esa es la ventaja que tenemos con respecto a esta ley, ¿no? Entonces, este ejemplo cabe sancionar el tema. Y con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Vamos a ver los delitos contra los datos y sistemas informáticos. Hay unos antecedentes. La ley 27.309 tipificó los artículos 207A, 207B, 207C del Código Penal que les mencionaba en el año 2000, ¿no? El convenio de cibercrimen, que les comenté, el de Budapest, se dio en el año 2001. Y hubo una conferencia de ministros de Justicia y Iberoamérica, justamente en Viña del Mar, en abril de 2013, donde estuvieron los ministerios de Justicia y donde hubo un documento de ley de represión de cibercriminalidad, ¿no? Que fue la base del proyecto de ley de represión de cibercriminalidad que presentó el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia el 26 de julio de 2013, ¿no? Estos son los antecedentes que podemos ver de la ley. Aquí está un cuadro, por ejemplo, la ley 27.303, estaba el 207A, que utiliza, ingresa indebidamente, diseña, ejecuta, altera, había muchas conductas ilícitas en un mismo artículo. Algunos especialistas le decían que era el artículo ómnibus, y el juez no lo llegó a aplicar específicamente, ¿no? Y el artículo 107A habla de fin de alterar, dañar el sabotaje informático, y había ciertos agravantes. El convenio de cibercrimen tipifica el delito de acceso ilícito, que está en nuestra ley, delitos informáticos, el delito de interceptación ilícita, los ataques en la integridad de datos informáticos, los ataques en la integridad del sistema y abusos de dispositivos. Todos los países de Europa, más Estados Unidos, Canadá, Japón y Sudáfrica. El documento base de cibercriminalidad, que es esta reunión de ministros de Justicia de abril de 2013, tipificaba el delito de acceso no autorizado, el delito de daños informáticos, el delito de daños atentados contra la integridad y el delito de abusos de dispositivos, ¿no? Esto fue en 4 y 5 de abril
de 2013. Uno de los aspectos importantes que detallar es que la ley 30.096 incluye las definiciones del convenio de cibercrimen sobre qué se entiende por dato informático y qué se entiende por sistema informático. Estas definiciones que están en el convenio forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que hay que tenerlo presente. Además, en el delito de acceso ilícito, el delito es acceso ilícito, la ley, el artículo 2, 30.096, modificado por la 30.171, el bien jurídico protegido son datos y sistemas informáticos. Fíjense, la ley incluye un bien jurídico, datos y sistemas informáticos, la seguridad, en una ley especial. Pues ya no puede decir que no hay, sí hay un bien jurídico protegido que es datos y sistemas informáticos. Y las conductas tipificadas es el que deliberadamente y legítimamente a todo parte de un sistema informático siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad. O sea, la seguridad informática. Puedo yo accesar al sistema del banco, vulnero el firewall, vulnero la seguridad y de repente no sustraje fondos. Pues ya vulneré la seguridad, ya se tipifica el delito, ¿no? Entonces ahí hay un aporte importante. Y la pena privativa de libertad es no menor de 1 ni mayor de 4 años. Tenemos el delito contra la integridad de datos informáticos. Estamos hablando del bien jurídico protegido de datos y sistemas informáticos, subrayado datos, el que deliberadamente daña. Esta es la palabra que introduce la ley 30.171, el daño informático. Daña un dato. Introduce datos dentro de un sistema, ¿no? La persona se llamaba tal y le introduce un dato adicional. O era 100.000 y le pone un cerito más. ¿Ah? O 2 ceritos más, para que aumente la cantidad. ¿Ah? O borra el dato, borra la imagen, o deteriora la imagen, o la altera, o suprima o hace inaccesibles datos informáticos. ¿Qué está logrando con ello? Está atentando a la integridad de los datos. Por ejemplo, el registro en RENIEC, o el registro en registros públicos, o las bases de datos, tienen que tener medidas de seguridad que impidan que esos datos se borren. Si alguien atenta a la integridad de los datos, está siendo tipificado en esta conducta. Y esta es una gran herramienta para todos los informáticos. O sea, en sus sistemas van a obtener un elemento, una herramienta importante penal, con una pena hasta 6 años de pena privativa de libertad, para quien intente introducir daños, datos, borrar la información, hacer inaccesibles los datos informáticos. Esto, yo estaba buscando información y me encontré con un artículo español que comentaba este tema. ¿Por qué? Porque está en la Comisión de Cibercrimen. Entonces podemos encontrar doctrina jurídico-penal informática sobre estos tipos penales. ¿Por qué? Porque esta norma ya está vigente en Europa desde el año 2001 y ya se introdució en las legislaciones penales de los países de Europa. Entonces va a facilitar la persecución, la investigación, la prueba de estos delitos y la cooperación internacional y evitar la impunidad en materia informática, ¿no? Esa es una de las ventajas de la ley. Correcto. La pena privativa de libertad es no menor de 3 ni mayor de 6 años. Tenemos también el delito contra la integridad de sistemas informáticos. O sea, no estamos hablando solamente ahora de datos, sino sistemas informáticos. Por ejemplo, yo puedo bombardear un sistema para que haya denegación de servicio. Eso se utiliza bastante. Esto ya está tipificado. ¿Por qué? Porque el que deliberada y legítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema, impide el acceso o entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios. Y la pena es de 3 a 6 años y de 80 a 120 días multa. Una cuestión importante. Estamos ya teniendo en nuestra legislación temas que estaban en otras legislaciones. Y después de 14 años se ha modificado el Código Penal, se ha sustituido ese artículo 207A, 207B y 207C por una ley que tiene una sistemática. Se criticó en su momento que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en julio del año 2013 presente su proyecto de ley de represión de la cibercriminalidad en base a la reunión de ministros de Justicia de abril del año 2013 en Chile, y que las normas se aprobasen en octubre. Fue relativamente corto. Lo que pasa es que había varios proyectos de delitos informáticos, de ley de delitos informáticos. Se fusionaron todos ellos. Y el presidente de la Comisión de Justicia sacó, y el presidente de todas maneras promulgó la ley.
con todas las críticas que había en ese momento. Y lo hizo. Posteriormente se escuchó algunas críticas, sobre todo en el tema informático de APSOP, de las industrias y de otros organismos, para que se pudiese modificar y poner más clara el tema de deliberar ilegítimamente, ¿no? Para que efectivamente haya un dolo, hay una mala intención, y si esto se puede aprobar con evidencia digital, y el tema del hacking ético, que es importante. ¿Correcto? La pena privativa de libertad es de 3 a 6 años. Los delitos de abuso de mecanismos y dispositivos informáticos es otro delito que se necesitaba, otra tipificación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si te clonan tu tarjeta de crédito? ¿Qué están usando para clonar tu tarjeta de crédito? Un skimmer, ¿no? Que es como un aparato que pueden duplicar o clonar la banda magnética de tu tarjeta. Alguien lo ha fabricado, o lo ha diseñado, o lo ha vendido, o lo ha obtenido, o lo ha importado. O sea, no solamente el que usa la clonación, sino el que provee el dispositivo para cometer el hecho delictivo, también está tipificado. Entonces ya no solamente es el skimmer, puede ser cualquier otro mecanismo, dispositivo, código de acceso, contraseña, software, sistema, que sirve de herramienta para cometer el delito. Por eso se llama delito de abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, ¿no? Código de acceso, cualquier dato informático específicamente diseñado para la comisión de los delitos previstos en la presente ley. Y ustedes dirán, pero esto se usa para otras cosas. Pero has tenido que adecuar, hacer alguna adecuación para que se aplique en la duplicación de la tarjeta de crédito o en la clonación de una página web. Entonces, allí lo estás diseñando o lo estás adaptando para esto, ¿no? Y está encuadrado dentro de esa figura delictiva. La pena es hasta 4 años. Hay agravantes. O sea, se puede aumentar 1/3 de la pena. ¿En qué casos? En primer lugar, el juez puede aumentar cuando el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. ¿Hay organizaciones criminales en materia informática? Sí las hay, ¿no? Ustedes han visto ciudadanos de otros países que vienen a clonar tarjeta de crédito, utilizan de otros países y ven las personas que ha habido casos de retiros de fondos o suplantación de identidad, muchas cosas. ¿Hay organizaciones criminales? Sí las hay. Ahí hay 1/3 más de la pena. El agente comete el delito mediante el abuso de una posición especial de acceso a la data o información reservada al conocimiento de esta información en razón de el ejercicio de cargo o función. Un funcionario de un banco, por ejemplo. O un funcionario dentro de una entidad que contiene datos. O persona que tiene acceso a información privilegiada, ¿no? Ahí hay un otro agravante. Otro agravante, el agente comete el delito a fin de obtener un beneficio económico, salvo aquellos casos que ya en la tipificación de delito se establece. Y el delito compromete fines asistenciales, de defensa, seguridad, soberanía nacional. Acuérdense, por ejemplo, que los programas sociales, tipo Juntos, tipo Pensión 65, cómo efectivamente la ayuda del Estado llega a las personas, a través de sistemas de información, que identifican a la persona, y muchas veces con el DNI, y en algunos casos incluso el DNI electrónico. ¿Para qué? Para identificar a la persona que es beneficiaria de esto. Si a través de estos delitos se accede ilícitamente, o se atenta a la integridad de esos datos, o se atenta contra los sistemas informáticos, y no se permita que se cumpla esta función, es un agravante. El otro delito, que también era muy necesario, es el delito de suplantación de identidad. Tenía un cliente que me contaba que tenía una cuenta de Facebook, ¿ah? Y este cliente a su pareja, su novia, le dio la clave, ¿no? Le dio la clave, bueno, y después pelea. ¿Y qué pasa? La otra parte le cambia la clave y empieza a poner a hacerse pasar por la persona. Y empieza a mandar mensajes a otras personas de sus contactos. Ahí hay suplantación de identidad. ¿Pero qué dice acá? Para que esto sea, tiene que haber, ¿podrá ser considerada infracción penal? Bueno, acá hay una comparación, sigo con el ejemplo, para ahí tiene que haber algún perjuicio, un perjuicio que causa la persona. En este caso, está su honor, su responsabilidad, incluso hubo perjuicio económico, ¿no? Pero ya hay una herramienta para poder sancionar ese tipo de conductas. Fíjense, en la ley del Código Penal no estaba tipificado, en el convenio de cibercrimen no se menciona expresamente, sí se menciona en el documento base de cibercriminalidad.
ahí se nos recomendó tipificar. Pero se tipifica como tecnología, información y comunicaciones con ámbito defraudatorio consistente en suplantar la identidad de una persona física o jurídica. Me hicieron otra consulta. Un supermercado muy conocido, ¿no? Una persona en Facebook sacó una cuenta de la persona jurídica y se hacía pasar por esta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la cierre? Porque estaba haciéndose pasar como este supermercado muy conocido, ¿no? Ahí también otro caso de suplantación de identidad. El delito ha sido regulado por la ley 30.096, esto sí, no ha sido modificado por la ley 30.171, mantiene la redacción original de octubre. El bien jurídico protegido es fe pública, el que mediante tecnología, información y comunicaciones, puede ser la computadora, pero puede ser también el celular digital, puede ser el tablet, puede ser el iPhone, puede ser el smartphone, puede ser todos los dispositivos digitales que cada vez estamos utilizando más. Ahí estamos hablando de tecnología, información y comunicaciones. ¿Ah? Siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material o moral. ¿Cuándo había un perjuicio material? La persona se hace pasar por otra para cobrar un cheque. Hay un beneficio material, el dinero que tenía que pagar uno. Ah, otro caso que me contaron, el caso de un homónimo. El caso de un homónimo que va al banco y se hace pasar por la otra, solo presenta su photocheck, pero no presenta su DNI. Y retira los fondos de otro homónimo en la misma empresa, que se llamaba su primer nombre y su apellido es igual. Y hace uso del cobro. Entonces la otra persona después se da cuenta y todavía hay un problema. Pero de esos casos se dan. Hay suplantación y hay un perjuicio material. Perjuicio moral. Empiezo a poner información falsa. O a enemistarme con todos los amigos, los contactos. Estaba en una relación de pareja, pelearon. Ah, lo quiero hacer quedar mal. ¿Ah? ¿Qué hago? Empiezo a poner cosas que no son. Y eso, hay un perjuicio moral. Hay un daño a la persona. Esto también está tipificado, ¿no? Y la pena privativa de libertad es de 3 a 5 años. Fíjense, hay herramientas ya para sancionar estas conductas delictivas que se dan en la realidad. Lo que me gusta del curso de Derecho Informático es que no tengo que decirles a los alumnos investiguen cientos de enciclopedias, muchas veces lo ven en la vida diaria, lo ven en internet. Estas figuras delictivas, si a ustedes les pregunto y hacen un inventario y empiezan a hacer un detalle de qué conducta se da en la realidad, van a encontrar tipos penales, van a encontrar la aplicación en la realidad de esta legislación. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad de información, porque estamos en una sociedad donde el mundo digital es parte de cada vivencia diaria de la persona, y esto tiende a crecer. Por eso el abogado no puede estar ajeno al derecho informático, no puede estar ajeno a la informática jurídica. Este curso debería ser obligatorio, debería permitirse que la formación tenga una disciplina acorde con la realidad. Pero bueno, es su opinión. Lo importante es que haya personas interesadas en llevarlo y poder profundizar estos temas. Continuamos. Pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Otros delitos tipificados en la ley. Tenemos el tráfico ilegal de datos. Aquí hay algo curioso. La ley contra la inseguridad lo incluyó en el artículo 100, en el Código Penal. La ley de delitos informáticos lo pone en la ley de delitos informáticos. Y después la ley modificatoria lo vuelve a pasar al Código Penal. Bueno, lo importante es que está tipificado. ¿Cómo ha quedado la última redacción? El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otra de naturaleza análoga sobre una persona natural. Si el agente comete delito como un integrante de una acción criminal, se pone un tercio más. ¿Qué es lo importante aquí que tenemos que siempre señalar? Estamos hablando de tráfico ilegal de datos. Entonces estamos hablando tanto de comercialización o venta de información no pública, relativa a cualquier ámbito de la esfera personal de una persona natural. La redacción anterior hablaba también de persona jurídica, ahora es de persona natural. Y esto hay que correlacionarlo con la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, con los principios de legalidad, con los principios de acceso, con los principios que tienen que ver de finalidad, de proporcionalidad, de calidad de datos, y los derechos de información, de acceso, de rectificación, de oposición y todo lo que establece la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué?
porque yo necesito el consentimiento para transferir datos. Si no tengo ese consentimiento, salvo que la ley lo autorice, esa venta o esa comercialización es ilegítima. Y por tanto, está tipificada y se puede sancionar penalmente, ¿no? Entonces, hay que vincular ese artículo con la ley y el ordenamiento de la Ley de Protección de Datos Personales. El delito de interceptación de datos informáticos, como comúnmente se le llama el chuponeo. ¿Ah? Ustedes han visto noticias, han escuchado bastante de la interceptación de datos informáticos. También está tipificado, ¿no? El que intercepta datos informáticos. Por ejemplo, casos del BTR, casos de un exministro de Justicia, casos muy conocidos en la prensa, que justamente había el espionaje, ¿no?, digital, han interceptado llamadas telefónicas, han interceptado los datos, ¿no?, dirigidas a un sistema informático, incluidas las emisiones, las penas son de 13 a 6 años, cuando es información secreta, reservada, confidencial, conforme a la Ley de Transferencia de Acceso de Información Pública, es de 5 a 8 años, y puede ser de 8 a 10 cuando compromete la defensa, seguridad o soberanía nacional. Este delito también es muy necesario, ¿no? Lo hemos vivido, casos de interceptación de datos informáticos, entre comillas chuponeo, como se les conoce coloquialmente, y esto se da en la realidad. Otro delito es el delito de fraude informático. En nuestro Código Penal estaba el delito de hurto agravado por transferencia electrónica de fondos, artículo 186, segundo párrafo del Código Penal, que da una pena hasta 8 años de pena privativa de libertad. Ese artículo sí se aplicaba, pero no guardaba correlación con el predominio de las leyes en el derecho comparado, que lo tienen como fraude informático, porque no es siempre una sustracción del bien del lugar donde se encuentra, es más bien una forma de engaño, de ardid, de astucia para hacer que la persona dé su clave, ¿no? Se le ha tratado en el derecho comparado más como fraude informático. Es por eso que se le incluye. Yo hablé con el abogado de ASBAN, de la Asociación de Bancos, y estaba con esta premisa. O sea, querían que haya relación entre el ordenamiento jurídico y el ordenamiento de otros países. Por eso se ha incluido el delito de fraude informático y se ha derogado el delito de hurto agravado por transferencia electrónica de fondos, ¿no? Aquí, el que deliberada y legítimamente procura para sí, para un provecho ilícito, perjuicio de un tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia, manipulación en el funcionamiento de un sistema informático. Aquí estamos hablando de el skimmer, aquí estamos hablando de la duplicación de páginas web, estamos hablando de varias formas de transferencia electrónica de fondos, vulneración de claves secretas y actos análogos. La pena es de 3 a 8 años, de 5 a 10 cuando afecte el patrimonio del Estado para fines asistenciales o programas de apoyo social. Otro de los delitos son las proposiciones a niños y niñas, adolescentes con fines sexuales de medios tecnológicos. Este complementa el delito de pornografía infantil, que ya les había mencionado el artículo 183A del Código Penal, el que a través de internet u otro medio análogo contacta a un menor de 14 años para solicitar de él material pornográfico. La pena privativa es de 4 a 8 años y el agravante si es de 3 a 6 años puede llegar hasta de 3 a 6 años si es entre 14 y menos de 18 años y medio engaño. Aquí, una de las preceptos que no estaba en la ley original 30.096 y que la ley 30.171 ha incluido. Y fue una de las principales demandas de quienes criticaban la ley original en octubre de 2013. Querían que se establezca expresamente el caso de hacking ético. ¿Cómo lo ha hecho la ley? El artículo 12 de la ley 30.096, introducido por la ley 30.171, incorpora justamente, está exento de responsabilidad penal el que realiza las conductas descritas en los artículos 2, acceso ilícito, 3, atentado a integridad de datos informáticos, 4, atentado a integridad de sistemas informáticos, 10, abuso de mecanismos y dispositivos informáticos, con el propósito de llevar a cabo pruebas autorizadas u otros procedimientos autorizados destinados a proteger sistemas informáticos. Se puede accesar ilícitamente, se puede atentar a la integridad de los datos informáticos, de los sistemas informáticos y abusar dispositivos, siempre que haya el propósito de llevar pruebas autorizadas. ¿Por quién? Por el propietario de la información. O sea, yo quiero ver si hay fallas en mi seguridad. Y si hay fallas en mi seguridad, necesito que la ataquen, necesito que haya accesos ilícitos, que haya atentado a integridad. ¿Cuál es la finalidad? De hacer más seguro el sistema, de que el firewall siga funcionando, ¿no? Que los mecanismos o barreras de seguridad
sean efectivos. Para eso lo tengo que probar constantemente. Para eso hago hacking ético. Acabo pruebas autorizadas u otros procedimientos autorizados destinados a proteger sistemas informáticos. El tema es la protección de la seguridad de los sistemas informáticos. Las disposiciones finales de la ley son interesantes. Por ejemplo, se codifica la pornografía infantil, se regula el agente encubierto en delitos informáticos. Uno se puede hacer pasar por pedófilo para atrapar toda una red de pedófilos, ¿no? O secuestrador para atrapar una serie de secuestradores. Esto en la red es factible y esto está regulado. Se coordina interinstitucionalmente la Policía Nacional con el Ministerio Público para perseguir los delitos informáticos. Hay cooperación operativa justamente para lograr mayor eficiencia de aplicación de la norma y sobre todo el laboratorio de cómputo forense que funciona o de evidencia digital. La capacitación en temas de delitos informáticos también se regula específicamente. Las medidas de seguridad que tienen que ser implementadas, las buenas prácticas en materia justamente de gestión de los sistemas de información para lograr que haya una seguridad de los datos, los convenios multilaterales, sí, pensando en el convenio de cibercrimen, hay una autorización de que puedan tomarse las medidas necesarias para que nos adhiramos al convenio de cibercrimen, que es uno de los temas pendientes, que debiéramos lograr. Ya tenemos la ley adecuada a la ley. Algunos decían, ¿por qué no primero nos adherimos al convenio? Bueno, importante es que ya se adecuada la legislación. Ya adecuada la legislación, debiéramos ser parte del convenio civil. La terminología se está incluyendo sistemas y datos informáticos en la definición de cibercrimen. Hay una regulación e imposición de multas de la Superintendencia de Banco y Seguro si es que no se cumple la normatividad específica para dar información sobre el tema de los delitos, incluyen lavado de dinero y otros más, en el ámbito económico-financiero. La regulación e imposición de multas de OCIPTEL si no se da efectivamente la información que se pide en el momento, de forma inmediata. Y creo que estas disposiciones complementan porque no solamente dan normas sustantivas, sino algunos aspectos adjetivos que permiten implementar y hacer práctica esta norma. En las disposiciones modificatorias se modifica la ley que otorga facultad fiscal, intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. Se incluye a los delitos informáticos expresamente. Se modifica la ley contra el crimen organizado, modificando artículos que haya coherencia con la ley de delitos informáticos. Hay modificaciones al Código Procesal Penal, intervención o grabación, registro de comunicaciones telefónicas en forma de comunicación, del levantamiento del secreto bancario, el ámbito de proceso y competencia. Se modifica el Código Penal, los artículos de interferencia telefónica, de pornografía infantil y de discriminación. Hay normas derogatorias. El artículo 186 del Código Penal, el de que habla del hurto agravado por transferencia de fondos, es derogado. También los artículos 207A, 207B, 207C y el 207D, tráfico ilegal de datos. Y la ley 30.171 deroga el artículo 6 de la ley 30.096, que era de tráfico ilegal de datos, para volverlo a poner en el Código Penal. Hemos hecho una referencia de la ley de delitos informáticos. Pero ¿qué utilidad práctica tiene esto? En la medida que nosotros logremos, primero, informar que existe. Segundo, utilizar. O sea, cuando veamos un hecho en la realidad, hacer que efectivamente se aplique la norma. Haya la denuncia penal correspondiente y no sea una ley que aparece en el peruano y no se aplica. Al contrario, hay que lograr que haya jurisprudencia en el tema, para que podamos mostrar en corto tiempo que ha sido eficaz dar una norma de este nivel y de esta concordancia como es la ley de delitos informáticos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Julio Núñez Ponce. Ahora, en calidad de panelista, tenemos la intervención del doctor David Santibáñez Antúnez. Primero que nada, muy buenas noches a todos ustedes. Con algunos he tenido la oportunidad de conocerme en una clase.
y con otros es la oportunidad de conocerme aquí, y quiero antes de comenzar decir que me embarga una emoción increíble de tener aquí presente a grandes personas en el ambiente del derecho informático. He tenido el placer, como comentaba, de haber leído artículos del doctor Julio Núñez que me han dejado maravillado, y ahora pasar a ser panelista de un tema que él ha tocado es un privilegio de por sí. Agradezco se me haya dado mucho esta oportunidad. Y quisiera justo hablar de eso. El doctor Julio Núñez ha mencionado muchos puntos que en parte a mí me llaman muchísimo la atención. En primer lugar, quiero compartir la idea que usted dio, que muchas personas de mi generación concuerdan. El derecho informático tiene que empezar a ser de cátedra obligatoria. Vivimos en una realidad completamente abarcada por tecnologías. Yo estoy seguro que en este momento todos tienen un smartphone, o me equivoco. La mayoría debe tener una tablet, debe tener un iPod, un USB. Bueno, alguien retro debe tener un disquete, así que hay gente vintage. Yo era así. Yo me iba con Discman a la universidad. Pero en fin, lo que quiero llegar es al punto en que en un momento vamos a pasar a un proceso tal en que, como decía el doctor Canales el día de ayer en la conferencia, un momento tal en que el soporte papel va a ser considerado vintage. O sea, va a ser algo muy extraño, pero lastimosamente provenimos de la cultura del papel y tenemos que empezar a cambiar ese chip, a comenzar a adaptarnos a los tiempos tecnológicos. Somos una generación tecnológica, eso nadie lo puede dudar, pero no basta hacerlo, hay que demostrarlo. Hay muchas cosas que pueden cambiar y que pueden seguir cambiando. En fin, hablando en referencia de la ley, da la curiosidad que tuve la oportunidad de ver un programa que le recomendé mucho a los alumnos de esta universidad, que se llama Mundo Hacker. En este programa sale el que es considerado actualmente el experto número 1 en seguridad informática en el mundo, Chema Alonso. Un profesional que para en jeans, zapatilla, polera y un gorro, y que puede activar todos los sistemas de un banco a la vez para evitar un robo masivo. Chema Alonso hizo un experimento muy cómico. Se fue a la embajada, si mal no recuerdo fue de Corea, y demostró en el programa que él podía ingresar al sistema de una planta química que le pertenecía al Estado sin destruir ningún solo sistema de seguridad. Y la pregunta que me resultó en ese entonces fue: si Chema Alonso pudo vulnerar una planta química sin dañar ningún sistema de seguridad, según esta ley, ¿realmente estamos hablando de un delito? Yo no creo que la ley esté mal hecha, yo creo que existe muy buena intención, y como dice el doctor Núñez, hay muy buenos artículos en realidad con los que están avanzando. Pero considero que a partir de ahora es nuestra responsabilidad ver mucho más a detalle los artículos y empezar a enfocarnos. Yo también lo que recomiendo mucho a alumnos que tengo en otra universidad es: no solamente lean la ley, como dice el doctor Julio Núñez, miren su realidad, miren lo que sucede día a día, vean programas de televisión, vean programas de internet, y se van a dar cuenta de muchos casos en los cuales nuestra ley sí cala y lo tipifica como delito, pero hay otros casos en los cuales nuestra ley no se acomoda al mundo real. Recuerdo unas palabras de Eric Iriarte que decía: este es el principal problema que tiene nuestra ley, que hay cosas en las cuales sí estamos en el mundo real y cosas en las cuales no estamos en el mundo real. Pero para poder entrar en el mundo real, el trabajo ya depende de esta generación. La generación pasada que se preocupó por el derecho informático nos ha dejado las puertas abiertas y nos ha dicho: continúen nuestro trabajo.
y conozco gente respetable aquí como está la doctora Karen Céspedes, que de verdad es mi madre académica, que yo estoy seguro que ella en ese momento ya ha dejado un puente para la próxima generación para decir, continúen lo que yo he trabajado con el equipo. Al igual que el doctor Canales, el doctor Núñez, todos los doctores que pueden conocer en esa universidad. A partir de hoy, es nuestra misión continuar con eso. Yo recuerdo una pregunta que me hizo una alumna de la clase del doctor Pedro Patrón Medoya. Quiero tratar de acordarme el nombre, se llamaba Brenda, que me dijo, ¿pero qué pasa si yo le robo la identidad a una persona pero nunca le causo un daño moral ni material? Yo le dije, ¿qué crees tú? Creo que no hay delito. ¿Por qué? Porque me están diciendo que necesariamente tengo que causar un daño moral y material. O sea, van entendiendo la idea, ¿no? Y hay el 50% de casos de robo de identidad, como decía Julio Telles, son robos de identidad que tienen la finalidad de causarte un daño moral y material. El otro 50% no, te roban la identidad simplemente porque quieren robarte la identidad. ¿Alguno de ustedes ha visto un programa que se llama Catfish? ¿Me lo pasan en NTV? Ya, Catfish es el ejemplo perfecto para decirles que ese artículo de ley no se aplica a ellos. Porque en ningún momento le causan el daño moral o material a esa persona. Analicen ese programa, mírenlo y analícenlo con esta ley. Lo que yo considero es, como dice el doctor Núñez, a quien vuelvo a recalcar es un honor poder ser panelista suyo, es que nos ha dejado en toda esta magnífica exposición un ejemplo claro. Y quiero tomarme el atrevimiento de poder decirlo, ya a cortas de que acabe mi tiempo. Somos la generación del cambio. No somos los abogados del mañana, somos los abogados del presente. Motívense de leer temas informáticos. Esta ley todavía tiene muchas cosas en las cuales trabajar. Tenemos muchísimas cosas en las cuales trabajar. Yo recuerdo haber hablado con un hacker hace poco que me dijo, yo me siento perdido en tu ley. Y yo le dije, ¿por qué? Porque el artículo 2 es perfecto. Sí, logra ver los temas de ethical hacking y todo, pero lo que nadie se da cuenta es que tengo que pedir permiso para que ese artículo se cumpla. Y si no pido permiso, me voy a la cárcel. Sí, David, el 90% de veces no tengo que pedir permiso. Me voy a ir a la cárcel. Entonces, son palabras. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros es leer esa ley. Ya el doctor Núñez les ha dejado a ustedes, como se dice, como se decía durante mi época universitaria, el bichito de la duda. Creo que hasta ahorita lo seguimos diciendo. Bueno, ahora les ha dejado el chip de la duda. Entonces ya tienen el chip de la duda impregnado en ustedes. A partir de ahora, el trabajo ya no depende de ellos, no depende de mí, depende de ustedes. Y realmente se han prestado han prestado atención a la exposición, no solamente se habrán dado cuenta que ha sido muy rica en información, sino que también a la par nos ha ayudado a identificar las ventajas y las deficiencias que tenemos. Argentina, Colombia, Chile nos llevan tiempo de adelanto. Argentina ya ingresó a Budapest. Miren la ley de Argentina y se van a dar cuenta de los cambios. Miren la ley de Colombia y se van a dar cuenta de los cambios. Miren Budapest y se van a dar cuenta cómo están hechas las cosas. Y se van a dar cuenta que aunque estemos en pañales, hemos tenido una buena intención. Pero hay una frase que dice, de buenas intenciones se construye el camino al infierno. Así que, para acabar, simplemente lo que digo es, tienen el camino ustedes a partir de ahora. Analicen bien esto, vean bien su futuro y se van a dar cuenta, no pienso venderles la materia de Derecho Informático porque no es mi misión venderles que estudien Derecho Informático. Lo que les estoy diciendo es, lo que les estoy viniendo aquí a decir es, miren su realidad y cuando traten de ver sus demás ramas del derecho, se van a dar cuenta que esto de aquí lo va a complementar con la realidad. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor David Sánchez Antúnez, David Santibáñez Antúnez. Prosiguiendo con el programa, tenemos a bien presentar a la doctora Nelly Villar Barnuevo, quien tendrá en su cargo la exposición de Educación Virtual, Aplicación de Nuevas Tecnologías. La doctora Villar es nada más y nada menos en este país que una pionera en educación a distancia. Nos va a dar un panorama bastante resumido pero interesante de lo que es el futuro de la educación a distancia. Ella es la responsable de la Unidad de Distancia de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene maestrías en la Universidad de Lima con la tesis de Educación a Distancia. Actualmente ha terminado cursos internacionales en la UNED que nos permiten situarla como la mejor profesional especializada en educación a distancia. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Ante todo, muy buenas noches, doctor Canales, doctores, alumnos todos. Siempre es un placer para mí encontrarme en esta facultad. Me he desempeñado como docente en esta facultad y le tengo un cariño muy especial a los alumnos de esta facultad y a las autoridades. Bien, siguiendo la exposición de mi distinguido amigo y maestro, porque el doctor Núñez Ponce sigue en los halagos, porque hay que hacerlo, ha sido mi profesor en la maestría de la Universidad de Lima, al cual le tengo mucho cariño, mucho respeto y me enseñó mucho, justo la parte tecnológica. Como dice, me incluyó el chip, ¿no?, de la tecnología que ya tenía en mis genes para poder justo abordar estos temas importantes. Y es así que vemos cómo la tecnología ha ido revolucionando muchos aspectos de la vida. La sociedad de la información, ¿no?, a través de las tecnologías, ha calado también en el tema de la educación. Y es así como la educación tradicional que ustedes se encuentran siguiendo en esta facultad, que mi persona ha seguido, que los doctores han seguido, se ha transformado hoy en día en una educación virtual o a distancia. ¿Por qué? Por el empleo de las nuevas tecnologías. Desde plataformas virtuales, desde softwares, desde salas videoconferencias, desde bibliotecas virtuales. La tecnología ha transformado la educación. Una educación tradicional a una digital. Pero también es importante recalcar que existen instrumentos que coadyuvan a la tecnología a impulsar esta educación virtual o a distancia. Y uno de ellos es los recursos educativos abiertos, que me voy a centrar en el tema el día de hoy, justo de esta nueva figura. Tiene aproximadamente no más de 15 años, ¿no?, pero es muy importante porque ya le voy a manifestar sus características. Bien, vamos un poquito a ponernos en el panorama para poder comprender de qué vamos a tratar el día de hoy muy brevemente, entiendo yo por el tema del tiempo. Gracias. Y poder explicarles, ¿no?, qué entendemos por educación a distancia. Pero antes de pasar a explicar un concepto que está ya en el artículo 27 de la Ley General de Educación actualmente, y que el proyecto de la nueva ley universitaria también, ¿no?, la precisa. Ustedes ya saben que la ley universitaria está a puertas de salir, de ser aprobada. Explicarles que la educación abierta o educación virtual, o como se denomina en muchos otros países, educación a distancia, emplea en sus procesos de aprendizaje precisamente las tecnologías. Ya no hablemos de nuevas tecnologías porque ya no son tecnologías. En sus diferentes herramientas, ¿no es cierto? Porque si hablamos de tendencias, como se llama esta jornada tecnológica que ha hecho el doctor Canales, ¿no?, de congregar a destacados profesionales, como los que se encuentran a mi izquierda,
y los demás que han seguido los días anteriores, ha tratado de repente juntar profesionales para justo exponer todos los temas tecnológicos que se puede abarcar en cuestión de tecnología propiamente dicha, educación, firma electrónica, etcétera, ¿no? Hay que entender que las tecnologías juegan un rol sumamente importante hoy en día, en todo aspecto, tanto en la parte negativa, como los delitos informáticos electrónicos, ¿no? O en la parte positiva, como es la educación. Y es que las tendencias de hoy en día, precisamente de la Universidad Peruana, se traducen en una muy importante. La tendencia actual de la Universidad Peruana se traduce en una universidad virtual. Existen universidades, ¿no? Como por ejemplo la que yo me encuentro, digamos, siendo encargada de un programa a distancia, que es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que desarrollan educación bimodal. Bimodal implica una educación presencial y una educación a distancia, como venimos haciendo, con más de 4.500 alumnos, y tenemos desde el año 2003, ya tenemos 11 años, ¿no es cierto?, albergando alumnos en la Facultad de Derecho de la Universidad Garcilaso. Y hemos ido aprendiendo, porque el hecho que se encuentre tipificado en la Constitución el tema de poder desarrollar en una universidad modalidades, la que se incluye a distancia, que se encuentra en el artículo 27 de la Ley General de Educación, que se encuentra en los estatutos y los reglamentos internos de cada universidad, ¿no? Implica también que la universidad transforme sus procesos de enseñanza, transforme sus procesos evaluativos para mejora de la educación. Sobre todo cuando este tipo de educación virtual, que de repente ustedes lo habrán escuchado, ¿no?, tiene serios detractores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque alegan que no está acreditada, porque alegan que no se forma bien a los profesionales en diferentes carreras, etcétera. Pero lo cierto es que tiene beneficios, ¿no? La inclusión digital, ¿no?, la enseñanza personalizada, el servicio tutorial. Porque hay que ver, ¿no es cierto?, que la influencia de las tecnologías en la educación ha hecho que las universidades transformen sus procesos de enseñanza. Contraten tutores, que es el equivalente a los docentes aquí, ¿no? Para distancia son tutores, para educación virtual son tutores. Y son los pilares de la educación a distancia. Los tutores son los pilares de la educación a distancia, los alumnos es el eje central del cual la universidad va a transmitir todos los conocimientos a través de los tutores. ¿Correcto? Entonces, educación virtual o a distancia, como lo conocemos aquí, porque en el Perú no existe propiamente dicho una educación virtual. Existen indicios, implementaciones de universidades privadas y públicas que desarrollan este sistema o esta modalidad, tanto la presencial como la distancia, pero no netamente virtual. A nivel internacional sí existe la educación virtual, como por ejemplo en la UNED, como vamos a pasar a precisar. Pero lo cierto es que esta educación virtual viene a ser una modalidad, o a distancia en este caso, una modalidad que se apoye en las nuevas tecnologías para enseñar al alumno, ¿no es cierto?, que es un eje principal. Y tiene varias características. Por ejemplo, el aprendizaje centrado en los soportes tecnológicos. Como les decía, existen plataformas, salas videoconferencias, bibliotecas virtuales, foros, chat, que coadyuvan al alumno que estudia a distancia o a través de esta modalidad a distancia para que pueda, pues, aprender mejor, ¿no es cierto?, entre otros componentes más, como vemos acá, los contenidos o los materiales impresos que se ayuda al alumno para poder precisamente desarrollar una buena enseñanza-aprendizaje en este tipo de modalidad. Pero acá el que juega un rol importante es el tutor. El tutor, vuelvo a repetir que es el equivalente al profesor aquí en presencial, el tutor en distancia es aquel facilitador, aquella persona que va a desarrollar una labor de supervisión académica. Es aquel asesor académico de los materiales que el alumno va a rendir examen. Entonces es el eje central de la transmisión de los conocimientos,
y quien va a dar las directivas impuestas por la universidad que desarrolla este tipo de modalidad. Ya aquí está proyectado el marco legal de la educación a distancia, como les decía hace unos momentos, ¿no? El artículo 27 lo especifica como una modalidad del sistema de educación caracterizado por la interacción simultánea o diferida entre sus actores del proceso educativo. La ley universitaria, ¿no?, en sus articulados y, como les decía, las normas internas de cada universidad. Ese es el marco legal, ¿verdad? Cuando hablamos de educación a distancia, ya hoy en día se habla de una quinta generación. Son generaciones que han ido pasando a través de los años, ¿no es cierto? Y vemos cómo ha cambiado, si ustedes pueden apreciar en la diapositiva, cómo iniciando por la educación de correspondencia ya hablamos hasta una quinta generación, pues, de educación de multimedia, ¿no?, de soportes centrados en la parte tecnológica, multimedia, acceso a los recursos a través de los medios tecnológicos, etcétera. Este cuadro demuestra y enseña y explica cómo la tecnología ha ido introduciéndose poco a poco, ¿no?, en la parte educativa, porque inclusive existe, como en unos momentos lo voy a proyectar, normas acá en Perú que determinan el uso de las tecnologías, la masificación del uso de las tecnologías en la parte educativa. Como les decía hace unos momentos, uno de los beneficios viene a ser el tema de la inclusión digital, ¿no es cierto? La inclusión digital, el tema de promover un aprendizaje autónomo e independiente a través de la educación a distancia, pues se promueve ese tipo de aprendizajes autónomos, se brinda la oportunidad de que un tutor te dé la enseñanza personalizada o grupal, entre otros beneficios que podemos destacar de esta modalidad que, vuelvo a repetir, se encuentra regulada actualmente en nuestra legislación y se encuentra siendo difundida en muchas universidades privadas y públicas acá en nuestro país. ¿Tenemos que mejorarla? Sí, tenemos que mejorarla. ¿Tenemos que acreditarla? También tenemos que acreditarla. Tenemos que hacerlo a conciencia, sobre todo cuando van a haber cambios en la ley universitaria, que justamente en el proyecto de la ley universitaria también precisa artículos de la educación a distancia, ¿no?, en cuanto a tener presencia. El Perú cree que nosotros hablo como universidad, debemos desarrollar o implementar la educación a distancia, pero con sesiones presenciales de un 20%. No lo quiere todavía ver que debe ser netamente virtual. Eso es lo que está ahorita actualmente en el proyecto de la ley universitaria. Bueno, pues tenemos desarrollos y retos en la parte de legal, reconocimiento legal, en la parte de oferta educativa, ¿no?, en la parte de mercado laboral, la inserción laboral de aquellos alumnos, por ejemplo, que siguen esta modalidad. Hay algunos problemas que ocurre acá y, digamos, es bueno comentarlo, ¿no? Existen, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima, una especie de resistencia para colegiar e incorporar entre sus agremiados precisamente alumnos de todas las universidades de Perú, ¿no?, de las facultades de Derecho que desarrollan estudios a distancia. Eso lo hemos advertido desde hace más o menos unos 5 o 6 años, que decano tras decano del Colegio de Abogados está, digamos, resistiéndose a realizar este tipo de incorporaciones. Por supuesto que es anticonstitucional, es inconstitucional, porque se supone que tenemos leyes que nos amparan. Sin embargo, el factor político o la autonomía que ellos tienen nos está impidiendo a nosotros, a los alumnos, poder colegiarnos en el Colegio de Abogados de Lima. Para eso tenemos otras opciones, pero esto es lo que pasa, esta es la realidad. ¿Por qué? Somos muy incrédulos en pensar que este tipo de modalidad va a traer beneficios. Sí los traen, le digo porque yo he estudiado 11 años, estoy centrada en estos tipos de estudios, ¿no? Y sí les digo con seguridad que el problema no es la modalidad a distancia, el problema es cómo las universidades implementan el sistema, el problema es cómo las universidades no convierten sus procesos de aprendizaje y cómo no los transforman y lo adecúan a estos cambios tecnológicos. Ese es el problema no es la modalidad en sí, porque la modalidad en sí está dada para que los alumnos sean de un tipo especial. Los alumnos de educación a distancia a nivel general
tienen características especiales, porque se ha advertido que los que estudian educación a distancia lo hacen por razón de tiempo, de trabajo, es decir, no pueden abocarse a venir todos los días a clases como ustedes, ¿no es cierto?, que vienen acá a clases todos los días. Entonces ellos optan, ¿no?, por tiempo, por trabajo, o por enfermedad, porque no pueden movilizarse, entre otros aspectos, a estudiar a distancia. Entonces, un poco de historia tenemos ahí, ¿no?, a la Open University, ¿no?, que fue la primera universidad abierta que desarrolló este tipo de temas, ¿no?, a nivel mundial. Luego siguió la UNED, como les decía hace unos momentos. Y acá tenemos proyectado algunas de las universidades públicas y privadas que actualmente desarrollan, ya sea en pregrado y posgrado, algunos cursos online o toda la carrera a distancia, ¿no? Tenemos acá algunos indicios a través de aulas virtuales, a través de plataformas, como vamos a ver en algunos momentos. Hace 3 días me tocó revisar, porque soy docente en este momento, no de aquí, lo he sido, pero de otras universidades sí, y me tocó corregir un trabajo de los alumnos de la universidad que estoy dictando. Y me percaté que eran 30 trabajos, de los cuales 4 trabajos eran exactamente lo mismo, era una calca, una copia. Y los llamé a un costado para conversar con ellos, y les pregunté si eran mentes gemelas, ¿no?, porque prácticamente eran exactamente lo mismo, la única diferencia era el nombre de la carátula. Y cuando ellos me hablaban, yo buscaba en la computadora con alguna frase, porque los profesores sí, pues, somos muy acuciosos, algunos párrafos, porque como eran igualitos, debe haber salido de la red, ¿no? Y encuentro el trabajo en el rincón del vago, ¿no? Y le pregunto, ¿quién ha copiado quién? Porque todos están jalados. Por supuesto que me perseguían hasta el último, hasta cuando me subí al auto para pedirme una oportunidad. Le digo, no, es una falta lo que han hecho. Entonces están desaprobados. Pero me senté con ellos a explicarles lo que le voy a explicar a ustedes en ese momento. ¿Por qué buscas en el rincón del vago? No, es que yo no he buscado, doctora. Abajo he ido y la señorita que tipea de ahí lo ha sacado. Ah, ni siquiera lo has buscado, sino que la de abajo, a la que tú le has pagado, ha hurgado en internet, ha buscado el rincón del vago y para el colmo este trabajo está mal, porque está desfasado, está desactualizado. Y me puse a explicarles algo que de repente nosotros no conocemos mucho, porque es un concepto que no tiene más de 15 años. Y les dije, teniendo tanto información en internet, teniendo la capacidad de comprender que la tecnología hoy en día nos ayuda a nosotros a realizar trabajos, a investigar, a poder propiciar ambientes tecnológicos en aulas virtuales, etcétera. ¿Por qué no buscamos, por qué no nos tomamos el trabajo de menos y vamos a realizar una monografía, un trabajo de investigación, de ir al buscador correcto? ¿Por qué no visitamos bibliotecas digitales? ¿No? Y me puse a explicarles. ¿Ustedes saben lo que son los recursos educativos abiertos? No, doctora. Y yo les expliqué. Y les expliqué precisamente esto. La transformación de la educación ha hecho que la tecnología se vaya introduciendo poco a poco en nuestras vidas. Como decía el doctor Julio Núñez, que me causaba gracia, lo de los enamorados que le daba la contraseña para hurgar en el Facebook. Pero lo que no sabe el doctor Núñez es que, por ejemplo, ahora los celulares tienen por defecto el Facebook, y yo a mi esposo le reviso sin necesidad de contraseña, porque está allí. Entonces él se va a los servicios higiénicos y yo estoy revisando. Ustedes saben siempre que hay que cuidar lo suyo, ¿no? Para ver si por ahí hay alguien que está merodeando. En fin, por supuesto que no hay, ¿no? Pero eso es lo que le falta, doctor, precisamente. Entonces, miren este cuadrito que es muy interesante. La educación tradicional se transformó, ¿no es cierto? Se transformó en una masiva, interactiva, social, colaborativa, global,
tecnológica, inclusiva, como quieran llamarlo, se transformó. E hizo que surgieran estos recursos educativos abiertos. ¿Y qué son los recursos educativos abiertos? Ustedes se preguntarán. Son recursos digitales, de acceso libre, que nos permiten a ustedes, a mí, a ellos, a todos los de aquí, poder revisar, hurgar, modificar, bajar la información, estudiar, investigar, pero información de primera. No monografías.com, Rincón del Vago, el Rincón del Ocio también ha surgido una, ¿no? El Rincón del Ocio, vagos.com, es una nueva, vagos.com, ¿no? Unidos contra la vagancia, hay otra en Facebook también. Todos están allí. Esas no son referencias para que ustedes hagan trabajos. Las referencias las van a encontrar aquí, en los buscadores que yo les voy a dejar, para que ustedes puedan allí buscar información. ¿No es cierto? Y es a través precisamente de los recursos educativos abiertos, que viene a ser la tendencia actual, ¿no?, de la inclusión que existe en la novedad de en la educación abierta. La educación abierta, ¿no?, conlleva a esto, pero no solamente los recursos educativos abiertos se desarrollan en la educación virtual. Precisamente vengo a decirles hoy a ustedes que se desarrollan también los recursos educativos abiertos en la educación presencial, en ambas modalidades. Es decir, tanto los alumnos de presencial, ustedes, como los alumnos virtuales, ¿no?, pueden buscar, realizar búsquedas, investigaciones para hacer trabajos y para estudiar a través de los recursos educativos abiertos materiales. Y me refiero a materiales en videos, PowerPoint, PDF, diapositivas, ¿correcto? Pero buscadores de calidad académica, no cualquier buscador, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en cuenta el porcentaje del cuadro que tenemos al 2010 y vemos que la modalidad presencial, ¿no es cierto? En la modalidad presencial tenemos 72.000, 92% equivale, de estudiantes versus una educación a distancia que todavía estamos nosotros, ¿no?, como universidad recién implementándola, ¿no es cierto?, en estudios de pregrado, el cuadro que ustedes tienen allí. Y acá, por modalidades, acá la verde es la no presencial, miren, 1%. Recién estamos, como universidad, estamos incluyéndola, ¿no?, poco a poco, porque todavía somos un poco timoratos en el tema de implementación. Tenemos que ser especialistas precisamente para poder desarrollar este tipo de educación. Y la universidad tiene que tener la concientización, tiene que concientizarse en emplearla, y para eso tiene que cambiar sus procesos educativos. No cualquier universidad puede implementar educación a distancia. ¿Para qué se hace todo este tema? ¿Qué vamos a lograr con los REA? Los REA, me refiero a los recursos educativos abiertos. ¿Qué logramos? Presencia de la universidad, prestigio de la universidad, acreditarla, porque tenemos que acreditar. ¿Ustedes sabían que uno de los estándares de la acreditación es la investigación? La investigación es uno de los estándares o pilares de la acreditación. Precisamente a través de los recursos educativos abiertos tenemos que lograrlo. Y es tarea de todos, ustedes como alumnos y nosotros como docentes. Tenemos que desarrollar pues calidad, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que decía el doctor Núñez Ponce, la sociedad de la información, ¿no es cierto? Los recursos educativos abiertos son aquellos destinados a la enseñanza, al aprendizaje e investigación. Miren lo importante que viene a ser estos recursos digitales, que residen en el dominio público. Yo docente, elaboro un material, supongamos un PDF, este de acá, el de mi exposición, ¿correcto? Y yo les doy el permiso a ustedes, con unas licencias, ¿no?, una licencia, para que ustedes lo tengan, lo modifiquen, lo hagan suyo, lo cambien y lo presenten quizás en una exposición o para estudio. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Eso es plagio? No, mientras yo autorice o mientras esté desarrollado con una licencia abierta. Porque precisamente mi material va a estar en la web, va a estar en internet, va a navegar, ¿correcto? Por eso es que es importante todo este tipo de temas. Son recursos digitales que tienen un valor educativo potencial.
y que se publican en Internet, son abiertos, son de acceso libre, ustedes lo van a tener, ¿no es cierto? ¿Y cómo se protegen? Con licencias abiertas, las licencias están allí en la web, licencias abiertas. Por ejemplo, la más común y la más utilizada acá en Perú es la Creative Commons, la más común. Entonces ustedes pueden reutilizar, pueden remezclar, pueden revisar y redistribuir mi material, mis diapositivas, mi PDF, no importa que digan Nelly Villar, ya ustedes saben que lo pueden utilizar. ¿A través de qué? Precisamente a través de los recursos educativos abiertos que datan, ¿no es cierto?, del 2001, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver acá. Eso tiene una data de no más de 15 años, como ustedes pueden ver en la web. Ahí tienen proyectadas algunas iniciativas de los recursos educativos abiertos en todo el mundo, para que ustedes lo visiten. Existe, es cierto, porque dentro de todo lo bueno también hay algo pues que limita el idioma, porque la mayoría de los recursos educativos abiertos, en cuanto a repositorios digitales propiamente dicho, ¿qué son los repositorios? Lo que alberga estos materiales. Repositorio digital viene a ser un espacio que sea en Internet que va a albergar todos estos recursos educativos abiertos, ¿correcto? Materiales digitales, todo lo que hemos hablado. Si una institución educativa, si una universidad pretende ser parte del movimiento de REA, tiene pues concientizar a sus profesores, adaptar, ¿no es cierto? Y tiene que demostrar para qué sirven estos recursos educativos abiertos. Existe en la actualidad una gran cantidad de instituciones que tienen repositorios digitales, que albergan repositorios digitales. Y aquí ustedes tienen proyectado algunos repositorios digitales en inglés y en español, como ustedes lo tienen acá. TEMOA, Electronic, algunos que ustedes pueden apuntar, ¿no? Y como yo sé que dominan el inglés, ¿no? ¿Hablan? ¿Do you speak English? Yes. Sí dominan el inglés. Pueden buscar aquí, precisamente. Como ustedes dominan el inglés, pueden buscar para hacer trabajo. Y para eso existe una ley, que es la 30035, Ley de Repositorios Digitales. Ya ustedes la van a analizar y la van a revisar, ¿no es cierto? Y el CONCITEC es la responsable precisamente de desarrollar este tipo de recursos educativos abiertos, data del año pasado. Entonces los profesores pues tienen que cumplir un rol muy activo para implementar precisamente y difundir estos recursos educativos abiertos entre los alumnos. ¿Correcto? Ahí tienen algunos beneficios que ustedes pueden advertir en la pantalla de precisamente lo que nos trae los recursos educativos abiertos, que va de la mano con las prácticas educativas abiertas, que son las que se difunden. Cuando ustedes reutilizan, remezclan, utilizan, revisan los materiales que están en los repositorios digitales, ya no estamos hablando de recursos solamente, sino de prácticas educativas abiertas, los famosos PEA. Acá sí tenemos, por ejemplo, la Pontificia Católica de Perú, cibertesis. Acá deben navegar ustedes en la cibertesis. Miren todas las universidades de Perú que están justo en esta página web, ¿no? Y que ustedes pueden encontrar trabajos de investigación que pueden servir, ¿no?, para sus trabajos que le dejan acá en esta facultad. Miren, tenemos más de 55.000 accesos. Acá está usted, USMP. Tesis. Las tesis están albergadas. ¿En dónde? En la Red Peruana de Tesis Digitales. Aquí. Ahí ustedes van a encontrar información de estas universidades, principalmente, que albergan las tesis. Y miren, más de 55.000 accesos. Esperamos que esto se duplique para que ustedes puedan verse beneficiados. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Nelly Villar Barnuevo por su exposición e invitamos al doctor Javier Alvarado Carvajal, quien expondrá sobre el tema la identidad y la firma digital en Internet.
Gracias, doctor Romero. Muchas gracias, doctora Villar. Espero tenerla por acá pronto. Vaya a controlar a su esposo. Bien. Para terminar el día de hoy, y no menos importante, está con nosotros el doctor Javier Alvarado Carvajal, un viejo amigo, muchísimos años ya nos conocemos, este grupo pionero de Derecho Informático del cual tuvimos el honor de participar activamente, y cada uno de nosotros está en una trinchera distinta. Él tiene mucha experiencia en algo importantísimo, la identidad. La identidad de nosotros, del presente. Tengo entendido que ya hay 1,5 millones de DNI electrónicos, no sé si ya repartidos o implementándose. Y los DNI no son para los 18 años, son para los recién nacidos también. Entonces, ya nos están alcanzando, ya no nos escapamos así nomás de la tecnología. Antiguamente un dictador hacía fechorías y se exiliaba. Ya no tenemos dónde exiliarnos, ¿no? Todavía no hay pasajes a la luna, probablemente allá ya el DNI electrónico va a llegar también. Señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Alvarado. Buenas noches con todos, buenas noches miembros de la mesa, alumnos, ¿no? No me gusta estar estático en un ambiente, voy a tratar de amarrarme acá. Bueno, me presento, soy Jorge Canales, ¿no? Jorge Canales. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? La mayoría de ustedes son estudiantes de esta casa de estudios y conocen a Jorge. Pero pueden relacionar este rostro mucho más hermoso, ¿no? Vinculado a la palabra Jorge Canales. No. Sí. ¿Cómo podríamos diferenciar quién es Jorge Canales en el mundo real? Cada uno saca su documento de identidad y veremos quién es Jorge Canales, ¿no? En el mundo real es mucho más fácil hacerlos. Pero si yo agarro, me tapo la cara, ponemos una pared o ponemos una pantalla al otro lado donde no me ven, y yo digo que soy Jorge Canales, ¿cómo ustedes podrían saber si realmente soy Jorge Canales? Ahí se vuelve mucho más difícil, ¿no? Eso es lo que pasa en Internet, ¿no? Eso es lo que la realidad nos muestra. Lo que pasa es que no hemos tenido tampoco mucho tiempo para detenernos y entrar a ese nivel de detalle. Pero acá voy a tratar de dar una pincelada sobre el tema. En el mundo real manejamos el concepto de lo que es identidad. Y nosotros conocemos la tradicional identidad jurídica, ¿no? ¿De qué momento tenemos una identidad jurídica? En el momento en que el Estado nos protege, ¿a través de qué? Del famoso registros civiles. Ahí empezamos a tener ya una identidad que posteriormente se materializa con la identificación. ¿Qué es la identificación? Es el documento en el cual nos señala quién es, a quién se le asigna esa identidad, ¿no? Y eso nosotros lo conocemos con el famoso Documento Nacional de Identidad, el DNI, que ha evolucionado y estamos entrando al mundo del DNI electrónico, ¿no? Perdón. Solo para hacer una pequeña referencia, el Documento Nacional de Identidad es un documento público, personal, intransferible, constituye la única cédula de identidad personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y en general para todos aquellos casos en que por mandato legal debe ser presentado. Constituye también el único título de derecho al sufragio de la persona cuyo favor ha sido otorgado, ¿no? Entonces, en el mundo presencial tenemos el famoso Documento Nacional de Identidad, ¿no? Hasta ahí no hay mayor complicación, todo lo entendemos. Lo queremos vincular un poquito a contratos, actos jurídicos, nos acordaremos del artículo 140, la manifestación de la voluntad, ¿no? Los elementos esenciales del acto jurídico, ¿no?
¿Cuál es ese elemento esencial del acto jurídico vinculado a la identidad? ¿Quién se acuerda? Uy, todos jalados. ¿Agente capaz? ¿Cómo sabemos si es agente capaz? Empezamos a jugar con los términos, vemos si es mayor de edad y empezamos a vincular. Lo que quiero que se vayan dando cuenta es la vinculación de los elementos tradicionales para entrar al mundo digital, para entrar al mundo no presencial, porque el mundo digital es mucho más amplio. Vamos a entrar al mundo no presencial, ¿no? No vamos a quedar en ese universo. Y bueno, acá tenemos a nuestros queridos amigos canes. ¿Ustedes con cuántas personas o con quién se habrán comunicado al otro lado de la pantalla? ¿No? No sabemos a quién tenemos al otro lado de la pantalla. Esa es la realidad. Cualquiera de ustedes podría estar comunicándose, no sé, le dice que se llama José y de repente es María. O viceversa, ¿no? Más preocupante, dice que es María y es José, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocurre en el mundo no presencial, a través del Internet. Una simple imagen que puede reflejar en resumen esto, ¿no? Pero también nos encontramos casos en los cuales podemos manejar muchas más identidades, ¿no? Para unos casos, yo en Internet soy Javier Alvarado, para otros casos soy Terminator, ¿no? Adonis también me pongo a ese, mi nick. Son mis identidades. Podría tener varias identidades, así como me pueden reconocer, seudónimos. La identidad es la vinculación de la persona a una palabra, a un término, ¿no? Entonces sí nos se pueden estar vinculando de esa manera. Y más de nosotros podemos tener varias identidades. No sé cómo se van registrados en sus correos electrónicos. ¿Cuántos de ustedes ponen en su correo electrónico su nombre? O han puesto ahí Pepito 15.304, ¿no? ¿No? María 22.101, @hotmail, y así, N términos que los tratan de vincular a su identidad, a lo que son, ¿no? Acá, por ejemplo, una serie de redes sociales o diferentes máscaras con las cuales accedemos al Internet, ¿no? Es la realidad, eso es lo que pasa, ¿no? Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda que nos podemos encontrar es el tema de la suplantación, ¿no? Inicié la exposición con una suplantación. Me hice llamar Jorge Canales, ¿no? Toda su reputación yo le estoy manifestando en la presentación. Entonces, suena gracioso, suena ameno verlo en el mundo presencial. Imagínense qué tan ameno se vuelve en el mundo no presencial cuando utilizamos los medios de comunicación de Internet. Entonces, sí, esto tiene una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, se empiezan a manejar ciertos conceptos, ¿no? Unos conceptos que se han estado trabajando con diferentes especialistas en la materia, tratando de dar forma también al tema, ¿no? Y empezamos a encontrar unos términos, ¿no? Una identidad electrónica, ¿no? Un término que se está tratando de acuñar, ¿no? Basado en que es un género que nos permite identificarnos en medios electrónicos encontrándonos nosotros bajo el control de la generación de esa identidad electrónica. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros nos creamos de repente un usuario, ya nos estamos creando una identidad. Nos creamos, y eso lo creamos nosotros, está bajo nuestro control, ¿no? Más de uno de ustedes debe tener más de una cuenta con diferentes denominaciones y todos vinculados a la misma persona, ¿no? Ahí tenemos una identidad electrónica. Pero ya cuando bajamos al concepto de identidad digital y con una palabrita más que se le ha puesto, acreditada, ya estamos entrando a un universo un poquito más un universo más exigente, ¿no?
se puede abreviar en es la especie, que nos permite identificarnos en medios electrónicos. Su generación está bajo control de tercera parte confiable que asegura comprobación previa de la identidad. Ya la definición, el concepto que estamos tocando acá, ya es un poquito más complejo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes entran a Internet, pueden encontrarse una serie de identidades vinculadas a una persona. Pero ¿podemos tener la certeza que la persona que está es quien dice ser? Es ahí donde empiezan los problemas en el Internet. No sabemos quién es a quien tenemos al otro lado de la pantalla. Y eso lo vamos a poder asegurar solo por la confianza que podamos tener con la comunicación con este usuario. No hay más que eso. Pero nadie nos puede asegurar que la persona es quien dice ser. No hay cómo. Ustedes van a Facebook, de repente quieren buscar a un amigo o a una amiga en Facebook, le hacen la búsqueda, pueden poner su dato completo, sus nombres, puede ser identificado completo, sus nombres, sus apellidos, y de repente contactan con una persona que no es. Y ustedes tampoco van a tener la seguridad que es la persona quien dice ser. Lo vamos a encontrar muy fácilmente con los artistas. Los artistas van a encontrar 20 páginas oficiales del artista y no vamos a saber cuál es la página real. No vamos a poder identificar con claridad a la persona. Imagínense eso en simples cuentas de correos, y en fin, imagínense eso en redes sociales. Ahora traten de pasarlo a un contrato. ¿Cómo saben con quién contratan? Y si esa persona es quien dice ser. Empiezan las complicaciones. Y esa es la realidad. Si bien nosotros nos basamos en la contratación, la realizamos bajo la buena fe, mientras que se cumpla, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si ese contrato no se cumple? Cuando vamos a buscar a la otra parte contratante, nos encontramos que no es, nos encontramos que hay una suplantación, nos encontramos que desconoce finalmente, ¿no? Y es ahí donde el derecho se une con la tecnología y empieza a buscar soluciones ante este problema. Y quiero que vean este término de acá. Tercera parte confiable. Traducido en un lenguaje un poco más coloquial, un tercero que dice que nosotros somos quien decimos que somos. En el mundo presencial, ¿quién cumple ese rol? ¿Quién asegura en el mundo presencial que nosotros somos quien decimos que somos? ¿Alguien se acuerda? Saquen su billetera o su cartera. ¿Qué documento sacamos? ¿Quién lo emite? RENIEC. En el mundo presencial sí podemos o sí tenemos un tercero confiable que nos dice quién es quien dice ser, ¿no? Entonces, le mencionaba que se junta la tecnología con el derecho y se crean unos elementos que se denominan seguridad técnica y jurídica. ¿Qué elemento es el que cumple eso? Son los denominados certificados digitales. ¿Qué es un certificado digital? Es tan simple como un archivito que tiene nuestros datos personales y que es firmado por una tercera parte confiable. Alguien que nos asegura que nosotros somos quien decimos que somos, ¿no? Entonces, este certificado digital, ¿qué nos va a permitir? Identificarnos de manera fehaciente en medios no presenciales. Este certificado digital lo que nos va a permitir es firmar digitalmente. Y lo que firmemos digitalmente gozará de la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita.
permite identificar y vincular al firmante, dota de integridad, vamos a ver ese concepto ahorita, los documentos electrónicos en lo que se emplee y evita que estos puedan ser negados o desconocidos por su autor. Entonces, para que un documento tenga plena validez y eficacia jurídica similar a la firma manuscrita, deberá utilizarse una herramienta que se llama certificados digitales. Pero no cualquiera, son aquellos emitidos por esa tercera parte confiable, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a una persona cualquiera y ella garantice que yo soy quien digo ser, que ir a una persona que se está esforzando por asegurarnos que realiza las cosas de tal manera que podrá garantizarnos que la persona es quien dice ser. Vamos a ver esa diferencia en esos dos conceptos, ¿no? Es la lámina que sigue, pero vamos a pasar al tema de la validez antes que se me escape. Entonces, estamos viendo que para que un documento goce la misma validez y eficacia jurídica, tendrá que ser utilizando una firma digital, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a garantizar esa validez técnica y jurídica utilizando la firma digital, utilizando certificados digitales que vamos a entrar ahorita a explicarlos con mayor claridad? Nos va a permitir confirmar de manera indubitable que la persona es quien dice ser, ¿no? Nos va a permitir vincularnos, desarrollar nuestra manifestación de voluntad, ¿no? Podría posibilitar la confidencialidad de los documentos que firmemos. Cuando nosotros firmamos un documento de manera electrónica, ese documento no necesariamente tiene que ser confidencial, muchos de ellos no lo son, pero esos certificados digitales que nos garantizan la validez técnica y jurídica, sí nos da un elemento adicional, la integridad, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un documento firmado digitalmente. Pero vamos a ver qué pasa en el mundo presencial con un documento firmado. Nosotros tenemos un documento, un contrato, cualquier documento, y lo firmamos de manera manuscrita. ¿Qué hemos hecho con ese documento? Nos hemos vinculado al documento y hemos vinculado nuestra identidad a ese documento con la firma. Eso lo hacemos todos los días cada vez que firmamos algo. ¿Qué pasa en el mundo digital? El mismo paso. Tomo un documento digital, me vinculo al documento digital y en ese documento digital van mis datos de identidad vinculados al documento digital, pero goza de una ventaja adicional sobre el mundo presencial. Un documento firmado digitalmente goza de un concepto que se llama integridad. En el mundo presencial yo tengo un papel y por ahí le pongo una coma, un cerito de más y de repente no nos vamos a poder dar cuenta porque si es la página 500 de 1000 páginas puede pasar inadvertido por nuestros ojos. Un documento firmado digitalmente, si alguien le cambia un espacio en blanco, nosotros vamos a saber que ese documento fue modificado. Entonces, utilizar la tecnología a través de los certificados digitales, ¿qué nos va a permitir? Gozar de un atributo adicional, que es la integridad, cosa que en el mundo presencial no podemos gozarlo. Entonces, hemos hablado bastante de certificado digital. ¿Qué es el certificado digital? Es un archivito insignificante que no es más largo de 256 caracteres. Pero en ese archivito hay una información que es importante, ¿no? El certificado digital es el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación que vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad. El certificado digital podrá ser de firma, autenticación o la mezcla de los dos, autenticación y firma. Traducido al español, ¿qué es un certificado digital? El certificado digital es un archivito
que ese archivito es firmado por alguien. ¿Quién es ese alguien? Un tercero. Un tercero del cual todos vamos a confiar. Y en ese archivito, ¿qué va? Nuestro nombre. Y adicionalmente va un dato que se genera por cada documento que nos garantiza que si se cambia algún espacio en blanco o cualquier cosa en ese documento, va a quedar identificado que el documento fue adulterado. Entonces, ese certificado digital nos lo puede emitir una persona, un tercero de confianza, se le dice, ¿no? Estos certificados digital, de manera técnica, solamente técnica, podemos entrar a cualquier página web en este momento y yo me puedo sacar un certificado en nombre de Jorge Canales o sacar un certificado en nombre de Julio Núñez. En este momento, con la máquina, lo podemos hacer. En Internet hay un montón de empresas que brindan ese servicio. Algunas gratis, otras pagadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me garantiza que yo no me voy a hacer pasar por Julio Núñez o por Jorge Canales? Ese tercero de confianza, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo algunos conceptos. El concepto técnico es certificado digital. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir firmar documentos. Pero lo importante no solamente es ese certificado digital, sino quién me otorga ese certificado digital, que se encargó de asegurarse que yo soy quien digo ser. Entonces, ese tercero de confianza es el punto más débil que tenemos. ¿Cómo aseguramos al tercero de confianza? ¿No? Para todo ese esquema, el esquema de los certificados digitales es algo que ya existe hace 15 años, hasta más. Eso se le conoce como infraestructura de clave pública. Tocar el tema un poquito técnico es más complejo, vamos a irnos de frente a lo que nos interesa. En el Perú se recoge a través de una normativa. ¿Cuál es? La Ley de Firma y Certificado Digitales, la 27269. Después es regulado por unos reglamentos, ¿no? El cual vigente es el 052, que es el reglamento vigente 52-2008 PCM, ¿no? Y adicionalmente han salido unas normas complementarias, no menos importantes, unas relacionadas a ese tercero de confianza, que en el Perú se le conoce como autoridad administrativa competente, y unas guías de acreditación, que son unos documentos que exigen a estas entidades de confianza, estos terceros de confianza, cumplir algunas cosas para que el Estado les pueda dar ese rol de ser tercero de confianza acá en el Perú. Entonces, la tecnología PKI se recoge en el Perú y se le pone un marco regulatorio particular, ¿no? Nos crea 3 tipos de entidades de confianza. ¿Cuáles son esas entidades de confianza que nos crean? Nos crea una que se denomina la entidad de certificación. Vamos a esta lámina que es más práctica. Entonces, en el Perú, ¿qué es lo que se hace? En el Perú se trae la tecnología PKI, que es una tecnología netamente tecnológico, que no tiene valor legal, tiene valor técnico, tecnológico, se recoge en el Perú y se le suman elementos legales nacionales. Y ese esquema se cambia de lo que se conoce como infraestructura de clave pública o PKI a lo que es infraestructura oficial de firmas electrónicas, lo cual es regulado por las leyes que les acabo de mencionar, por las normas que les menciona. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros gozamos de esa tecnología y utilizamos para ella esos terceros de confianza, los documentos que firmemos utilizando esos certificados digitales van a gozar de la seguridad jurídica y técnica y tendrán pleno valor legal. Entonces, para que tenga pleno valor legal, ¿qué tenemos que revisar? Si es que esos terceros de confianza están reconocidos en el país. En este esquema vamos a ver cuáles son esos terceros de confianza. Primero,
vamos a tener una autoridad administrativa competente. ¿Quién es esa autoridad administrativa competente? En este caso es Indecopi. ¿Qué es lo que hace Indecopi? Asegurarse que aquellos terceros de confianza que van a funcionar en el Perú cumplan exigencias técnicas y legales. ¿Por qué? Porque ese tercero de confianza es en el cual nosotros vamos a confiar para poder contratar. Quiero contratar contigo de manera digital. Yo como sé, disculpa, ¿tu nombre es? ¿Tu nombre cuál es? Sí. Cintia. Yo sé cómo sé que Cintia es Cintia. En un mundo no presencial. No tengo cómo. Pero si yo voy a través de un tercero de confianza, por ejemplo, Jorge Canales, y Jorge Canales me asegura que Cintia es Cintia, yo ya puedo contratar con Cintia. ¿Por qué? Porque yo hay un tercero de confianza que me garantiza ello, Jorge Canales. Pero a ese Jorge Canales, que es en quien vamos a confiar, alguien lo tiene que estar revisando, chequeando, de que realmente se asegure que Cintia es Cintia, porque de repente le va a hacer el favor y dice que es Cintia, pero realmente no lo es. Entonces, hay alguien que se carga de supervisar todo esto. ¿Quién es? Indecopi. Indecopi va a revisar a todos aquellos que quieren ser terceros de confianza. ¿Y cuáles son esos terceros de confianza? Uno de ellos son las entidades de certificación. Acá vamos a poner uno que está acreditada, otra entidad de certificación. ¿Quién es la entidad de certificación? Son las fábricas de los certificados digitales. Es puro tema tecnológico. Ellos van a preparar el archivito. ¿Quién es otro tercero de confianza? La entidad de registro. ¿Quién es la entidad de registro? Es el tercero de confianza donde uno va y le dice, yo soy Javier Alvarado. ¿Qué hace la entidad de registro? Verifica que Javier Alvarado es Javier Alvarado. Y después de verificar, recién le va a decir a la entidad de certificación, señores de la entidad de certificación, generen el certificado a nombre de Javier Alvarado. Entonces tenemos un tercero de confianza, que es la entidad certificadora, otro tercero de confianza, que es la entidad de registro, y así hay otros más. Por ejemplo, prestadores de servicio de valor añadido, de software, otros elementos adicionales que forman parte de este esquema. Pero quiero que nos concentremos en la entidad de certificación y en la entidad de registro. Estas dos entidades no pueden hacer lo que le da las ganas, porque si lo hicieran de cualquier manera, ¿qué es lo que podría pasar? Si yo sé que Jorge Canales, que es un tercero de confianza, le da otro certificado a nombre de Cintia a la señorita que está allá, ¿podemos confiar en Jorge Canales? Ya no, porque vamos a tener dos personas que dicen que se llaman Cintia. ¿Podré contratar contigo? Ya no lo voy a hacer, voy a desconfiar. Entonces, alguien se tiene que asegurar que esos terceros de confianza cumplan las reglas necesarias y mínimas para que todos podamos confiar. ¿Quién cumple ese rol? Es Indecopi. Entonces, ¿qué es lo que hace Indecopi? Indecopi lo que hace es acreditar a aquellos terceros de confianza. ¿No? Entonces, esos terceros de confianza que son acreditados, vamos a ponerlo acá, tienen que cumplir una serie de reglas para poder acreditarse. Hay reglas legales, hay reglas técnicas, hay controles. Por ejemplo, una entidad de registro tiene que cumplir poco más de 300 controles. ¿Quién se encarga de verificarlo? Es Indecopi. ¿No? Y no solamente lo verifica una vez, lo tiene que verificar de manera repetitiva. Al año lo sigue verificando para asegurarnos que cumplan las exigencias. ¿No? Entonces, si ese tercero de confianza se mantiene de manera constante y está acreditado, podemos confiar en que Cintia es Cintia. Porque quien ha dicho o quien nos ha confirmado ello es una entidad que se puede confiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ante ello? Se acreditan las entidades.
Y este nivel de acreditación es de tal magnitud que todas las cosas que hacen estas entidades acreditadas las declaran en un documento que se llama Declaraciones de Prácticas y las publican en su página web. ¿Quiénes han acreditado ahí? Por ejemplo, se han acreditado entidades como RENIEC. RENIEC ya está emitiendo certificados digitales. ¿Y dónde está emitiendo los certificados digitales? Para que nosotros podamos contratar de manera no presencial, con todas las exigencias que regula la ley de firma y certificados digitales, a través de el DNI electrónico. El DNI electrónico tiene dentro de su chip un certificado de autenticación y un certificado de firma. Este DNI electrónico lo pongo en una lectora de DNI electrónico, una lectora de tarjeta inteligente, y yo llamo al certificado digital que está dentro y le digo quiero firmar. O utilizo certificado de autenticación para ingresar a una página web. Y cuando yo firme o me identifique en una página web con un certificado digital emitido por una autoridad, por una entidad acreditada, todos los actos que yo realice van a tener pleno valor legal. ¿Por qué? Porque estas entidades están dentro del entorno que se conoce como infraestructura oficial de firmas electrónicas, ¿no? Entonces, los certificados digitales están contenidos, por ejemplo, en el DNI electrónico. Yo ya con esto podré identificarme. Por ejemplo, yo le puedo decir a Cintia que soy Javier Alvarado. Si yo te envío un documento firmado, tú vas a poder validar esta información. O entrar a un sistema, por ejemplo, imagínense ustedes un Facebook, pero que todas las personas realmente sean quien dice ser. Y eso ya existe en España, por ejemplo. Y hay redes sociales donde no vas a poderte inventar, sino te tienes que loguear con tu DNI. ¿En quiénes podemos confiar ahorita? Tenemos todas estas entidades que actualmente se encuentran acreditadas ante Indecopi en diferentes modalidades. Unas, por ejemplo, con software de firma, un software especial para poder firmar digitalmente. En ellos está RENIEC. Ese software lo pueden descargarlo. Aquellos que ya tengan su DNI electrónico van a poderlo descargar, el software, y firmar digitalmente. Entidades de certificación. RENIEC tiene acreditada la entidad raíz del Estado peruano y tiene la entidad de certificación. Entidades de registro. RENIEC tiene acreditada del DNI electrónico y también de entidades del sector público. Las entidades del sector público también pueden pedir certificados digitales. Y hay también una entidad del sector privado, que es la que está acá, y OFESAC, que también puede emitir certificados digitales. Entonces, para que nosotros podamos tener o podamos realizar actos y obligarnos a través de actos jurídicos o obligados contratos, y que estos tengan pleno valor legal, yo tendré que ocupar certificados digitales que me van a permitir firmar o autenticarme. ¿De quiénes? De aquellas entidades que estén acreditadas. Eso me va a permitir gozar de las presunciones legales y de los efectos jurídicos para poder después yo exigir el cumplimiento de aquellas obligaciones, ¿no? Esto recién está en pleno desarrollo. Si bien la norma es antigua, se está recién moviendo este tema. Las entidades del sector público ya están utilizando certificado digital y empezando a firmar digitalmente. Uno de ellos RENIEC, OMPE, Consejo Nacional de la Magistratura, ya tienen software de firmas. El DNI electrónico ya se está entregando, si no me equivoco, debemos estar en 3.000, 4.000 DNIs electrónicos entregados a la fecha. Y lo que se utilice, el uso que se le tiene que dar al DNI electrónico para trabajar con el mundo no presencial, ya puede tener efectos jurídicos. ¿Qué nos toca hacer? Ustedes ahorita que están participando en exposiciones como estas, ser sujetos activos en difundir
el uso de la identidad digital, ¿no? Pero la identidad digital tendrá valor en la medida de que encontremos lugares donde la podamos ocupar. ¿Qué ganamos utilizando DNI electrónicos si no tenemos dónde ocuparlos? Es por eso que las diferentes entidades del sector privado y público deben empezar a montar servicios donde nosotros como usuarios o como realizando actividades podamos autenticarnos o firmar y empezar a utilizar el mundo digital, ¿no? Adiós, habló por teléfono, quiere firmar un contrato, me graban la grabación y después ¿cómo probamos eso? Vamos a tener problemas de medio probatorio. Diferente sería, nos autenticamos o firmamos digitalmente, la otra parte, una prestadora de servicio de comunicaciones, firma digitalmente y tenemos un documento digital con plenos efectos jurídicos. Bueno, esta es una pincelada del tema, es muy amplio, pero quiero que se vayan dando cuenta de los cuidados que tenemos que tener en el mundo no presencial, básicamente en Internet, y en la celebración de cualquier tipo de acto jurídico o contrato, ¿no? Los que les gustan siempre revisar las normas, ahí tienen un detalle del marco regulatorio. Y bueno, eso sería el tema que me tocó explicar el día de hoy. Buenas noches. Agradecemos la participación del doctor Javier Alvarado Carvajal. Por su brillante exposición, dejamos al doctor Jorge Luis Canales para que dé las últimas palabras. Bien. Estimados alumnos, ya quieren irse a su casa, lo veo en su cara. Bien, hemos tenido 3 expositores de lujo el día de hoy y hemos tenido bastante información. Esta información va a ser colgada en el portal de la facultad para que ustedes puedan ver la conferencia completa o de el tema que quieran revisar. Por mi parte, hemos visto 2 o 3 leyes que de hecho van a entrar en el examen final, ¿no? Supongo que mañana en el curso de Derecho Informático me harán las preguntas respectivas y yo precisaré cuál es la pregunta elegida. Por eso están acá ustedes muy atentos. Quiero agradecer a los expositores de esta noche y al panelista que, como bien se ha dicho acá, comparten la misma pasión, el derecho informático, a veces malentendido, a veces ha generado una serie de enemistades porque no se dan cuenta que esto comenzó como un tema de futuro y ahora lo vemos como un tema de pasado. El derecho informático es una disciplina amplia, transversal y que le va a dar de comer a muchos de ustedes en su ejercicio profesional. Los repositorios, la ley de firmas, el DNI electrónico ahora todavía no son plenamente entendidos porque necesitamos que los futuros abogados los utilicen, que tengan confianza en ellos. Los espero el día de mañana con temas muy interesantes. Damos por concluido la conferencia el día de hoy. Muchas gracias.